Amados pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por supuesto, cuerpo de Cristo en general. Hoy iniciamos esta universidad ministerial de la oveja con nuestra primera clase formal. Es importante que tengamos en cuenta tres cosas al estudiar la palabra de Dios. Y en este caso, al escuchar a ustedes a través de estos videos la palabra de Dios. Y son las tres reglas importantes de todo estudiante juicioso de la palabra de Dios. Número 1, necesitamos oír bien. Número 2, necesitamos interpretar bien. Y número 3, necesitamos aplicar bien lo que oímos. Teniendo en cuenta esta verdad, quiero invitarles para que hagamos una oración. Maravilloso Padre Celestial, precioso Hijo, Divino Espíritu Santo. Qué privilegio tan grande el que tú nos regalas. Al poder, Señor amado, comenzar estos estudios maravillosos de tu palabra, que sin duda nos van a capacitar para vivir una vida en abundancia, una vida en libertad en Cristo, y para que simultáneamente podamos también ministrar a nuestros hermanos una palabra que sana, que da vida, que da libertad a tu pueblo. Todo esto lo hacemos para la gloria tuya, y todo esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Este primer tema lo he llamado ministros, servidores, administradores y competentes. Y voy a utilizar dos textos de los cuales vamos a hablar, por supuesto, por ahora, de una manera sencilla. Pero a medida que vayamos avanzando en los temas, iremos profundizando en cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, verso 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Aquí encontramos para cada uno de nuestros ministerios dos nombres más que el Espíritu Santo nos da: servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Imagínate todo lo que eso significa para ti y para mí como ministros de la palabra. Además de que somos servidores de Cristo, de que somos administradores del misterio de Dios, se nos exige que cada uno de nosotros sea hallado fiel. El otro texto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Además de siervos de Dios, de administradores de los misterios de Dios, tú y yo también, obviamente por la palabra del Señor, somos ministros competentes de un nuevo pacto. La palabra ministro es del griego diaconeo, como ven en la parte inferior, y significa ser un servidor o asistente.
La palabra ministrar, por otro lado, que es lo que hace un ministro, significa aliviar las cargas y las necesidades de otros, supliéndoles lo necesario para su vida. Entonces, amados, un ministro es un asistente o servidor de Dios, usado para administrar los asuntos espirituales de su reino. Y un ministro es algo que tiene que ver con la persona individualmente, pero un ministerio es algo que tiene que ver con la actividad que el ministro desempeña o desempeñará por medio de la comunión y de la comunicación de los misterios de Dios. Somos, y no lo olvidemos de aquí en adelante, llamados a administrar el misterio de Dios y a explicarlo a los hermanos de la iglesia, a las ovejas de la iglesia. Por supuesto que uno de los órganos más importantes con el cual Dios nos ha dotado es el órgano de la voz. Sin ella, nadie podría saber lo que hay dentro de la mente del hombre. Así que entonces, la voz es la clave para la proclamación de la palabra, de la verdad y de la gracia de Dios. Pablo nos dice que Dios nos hizo ministros para expresar por medio de nuestras voces la competencia del nuevo pacto, y eso no podemos olvidarlo. Sin los ministros no hay proclamación. Dios ha determinado hablar por medio de nosotros, sus ministros. La obra de Dios no podría existir sin los ministros. Dios necesita en su reino hombres que ministren su palabra. Y para ello, Él usa la voz de sus ministros. Ahondando entonces ahora en el tema, la Biblia nos presenta 3 eras de los ministros, 3 clases de ministros. Número 1, en el Antiguo Testamento, los profetas. Número 2, los ministros apóstoles, a partir de la venida de Cristo y el inicio de su ministerio antes de la cruz, que fueron 12, que tú y yo conocemos los evangelios y sabemos que ellos ministraron juntamente con Jesús antes de la cruz. Y número 3, después de la cruz, los ministros competentes del nuevo pacto. Podríamos decir que bajo la dispensación del Antiguo Testamento, la palabra fue transmitida directamente por medio de los ministros profetas. Bajo la dispensación antes de la cruz, la palabra fue transmitida por medio de los ministros apóstoles. Bajo la dispensación después de la cruz, la palabra es transmitida por medio de los ministros competentes, de los cuales a partir de la resurrección de Cristo fungen dentro de la iglesia del Señor en los 5 ministerios, puestos directamente por Cristo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pablo fue un apóstol llamado por el Señor después de la resurrección de Cristo. Pablo entonces también fue un ministro competente, pero Pablo fue un ministro después de la cruz, después de la resurrección de nuestro amado y precioso Salvador. Y eso es algo de suma importancia que podamos entenderlo. Pero hay algo glorioso en medio de todo esto, y es que entre el fin de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles de la circuncisión antes de la cruz, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1
versículo 1, algo extraordinario. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el verso 14 la Escritura dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús era el Verbo de Dios hecho hombre. ¿Quién fue el que se hizo hombre? Indudablemente fue Dios. Jesús es el Verbo que era Dios, porque aquel Verbo, dice la Escritura, fue hecho carne. Y ninguno de nosotros jamás pone en duda que Jesús es Dios. Pablo lo manifiesta en 1 Timoteo 3:15, que tú lo puedes leer, donde dice que Dios fue manifestado en carne. Y si Jesús es el Verbo que fue hecho carne, entonces Jesús es Dios corporizado, es Dios manifestado, es el Dios hombre. Pero además, Jesús es el ministro Verbo, porque Él fue la palabra hecha hombre. El Verbo, ¿a qué significa? La expresión del pensamiento de Dios. Jesús es la expresión máxima de la naturaleza, del ser, del contenido, del carácter y de la palabra de Dios mismo, del Dios viviente. Los ministros profetas solo fueron voceros de Dios, pero Jesús es el Dios palabra. Cuando Dios se hizo Jesús hombre, la palabra de Dios se vistió de hombre. Jesús, aunque era hombre con sentimientos humanos, pensamientos humanos, sin embargo, era la misma palabra de Dios. Bajo la era de los ministros profetas, la palabra de Dios se hizo profecía. Bajo la era del ministro Verbo, la palabra de Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Oír al ministro Verbo era oír a Dios mismo hablar. Jesús lo dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y podríamos parafrasearlo porque equivale a lo mismo, decir, el que me ha oído a mí, ha oído al Padre. Dios, Jesús, se hizo el ministro Verbo. Su palabra era la expresión del pensamiento de Dios mismo. El hablar de Dios fue Jesús. Bajo la era de los ministros profetas se oía decir, he aquí, así dice el Señor. Pero en la era del ministro Verbo se oyó decir, mas yo os digo. En la era de los ministros profetas se recibía la revelación de Dios. En la era del ministro Verbo, él mismo era esa revelación. Jesús no tenía necesidad de depender de una revelación, porque él mismo era esa revelación al hombre. Los ministros apóstoles de la circuncisión, antes de la cruz, predicaban una palabra combinada de lo que los profetas dijeron con lo que el Verbo dijo. En la era de los ministros profetas, la palabra los visitaba y en ellos se depositaba. Pero en la era del ministro Verbo, él mismo era la palabra hablada, cumplida y revelada. Alabado sea Dios. En la era de los ministros apóstoles antes de la cruz,
Solo se predicó lo tocante a lo que vieron, oyeron y vivieron junto al Verbo de Dios y con el Verbo de Dios. En la era de los ministros competentes después de la cruz, solo se predica la revelación del Verbo resucitado. Y la revelación del Verbo resucitado es el Evangelio de la gracia, como estaremos mirando por mucho tiempo alrededor de este tema trascendental para el ministro y obviamente para la iglesia. La palabra del resucitado le fue revelada al apóstol Pablo, el 13º apóstol. Un apóstol llamado después de la cruz, después de la resurrección de Cristo. Y juntamente con él fueron llamados profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el propósito de la edificación del cuerpo del Verbo, que es la iglesia. Amados hermanos, los ministros competentes del nuevo pacto son eso, los ministros competentes del nuevo pacto. En Hebreos, capítulo 8, el versículo 3, la palabra de Dios dice una verdad extraordinaria, porque todo sumo sacerdote, versículo 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hebreos judíos, les habla precisamente del nuevo pacto. Y dice que ese pacto ha sido dado por viejo de parte de Dios. Y ese viejo pacto es la ley. Y entonces establece que lo que está viejo y se envejece está próximo a desaparecer. E interpreto cómo desapareció. Desapareció en el año 70, cuando cesaron los sacrificios de animales, cuando cesó el culto que venía desempeñándose desde el templo, desde el tabernáculo de reunión de Moisés, el templo de Salomón y todas las actividades que se hacían en Jerusalén en el templo de Herodes, que fue reconstruido por él. A partir del año 70, Tito, emperador, después emperador romano, pero hijo del emperador Vespasiano, invadió en el año 67 a Judea. Y en el año 70 destruyó a Jerusalén. Multitud de muertos, dicen los escritores como Flavio Josefo, que más o menos 6 millones de judíos murieron o fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Y el templo fue destruido. Y al ser destruido el templo, que era el orgullo nacional de Israel, cesó el culto, cesó la ofrenda, cesaron los sacrificios de animales y obviamente se estableció con libertad lo que hoy tú y yo vivimos, que es el nuevo pacto. Los ministros del nuevo pacto tenemos que ser competentes, tenemos que ser profesionales, idóneos y capacitados para enseñar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor, el nuevo pacto de la gracia, que es al cual tú y yo fuimos llamados. Nuestra competencia, como leímos en el texto, entonces no consiste en enseñar la letra muerta de la ley, sino la palabra del Espíritu, que pone a la iglesia, a los miembros de Cristo, te pone a ti, amado apóstol, amado evangelista, profeta, pastor o maestro, a reinar en vida, paz y gozo y libertad aquí en esta tierra, como estaremos aprendiendo en el transcurso de los días. En la era de los ministros competentes, ya nada viene directo del cielo,
Ya no hay un ángel del cielo que nos traiga un mensaje. No hay nuevas profecías. No hay sueños nuevos de parte de Dios. Muchos soñamos muchas cosas, claro. No hay arrebatamientos como el de Pablo al tercer cielo o al paraíso a donde fue llevado. Porque sencillamente ya todo está revelado. Todo está escrito y todo está inspirado por el Espíritu Santo para edificación tuya y edificación del pueblo de Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 3. Vamos a mirarlo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De esta manera, hermanos, esta es la era de los ministros competentes, de lo revelado, de lo escrito, de lo inspirado por Dios, que nos capacita para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para educar a los hombres de Dios. Y como tú y yo lo vemos, únicamente basados en la gloriosa y bendita palabra de Dios. Todo lo que una persona necesita oír, saber, leer, aprender e instruirse de parte de Dios, no lo proporciona el Evangelio de la Gracia y la voz de los ministros competentes, quienes hemos sido llamados a predicar sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, o como vimos al principio, a administrar los misterios de Dios. Pablo dice en la epístola a los Efesios, el capítulo 1, versículo 16 al 18. Esta es una oración del apóstol Pablo que tú y yo, amado ministro, debemos de estar haciendo a diario. Pues dice la palabra del Señor en el versículo 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Todo esto tiene un estudio profundo que estaremos realizando. Pero surge una pregunta aquí: ¿cómo el Padre de gloria les da sabiduría y revelación a los ministros competentes? Se los da en el conocimiento de Él. ¿Y en dónde podemos obtener el conocimiento de Él? Obviamente, únicamente en las Escrituras. Los ministros competentes del nuevo pacto tenemos que ir al conocimiento ya inspirado, ya escrito, ya revelado, para poder entonces capacitarnos para enseñar de verdad la palabra de Dios. Pues Jesús dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Es en el conocimiento y dentro del conocimiento que el Padre le da a los ministros competentes ese ánimo de sabiduría y de revelación sobrenatural. Es la revelación de sus misterios a tu vida y a la mía. La sabiduría es para entender la revelación, pero la revelación quita los velos de nuestra ignorancia.
La sabiduría y la revelación constituyen la competencia de los ministros del nuevo pacto, es decir, de ti y de mí. La sabiduría y la revelación van juntas de la mano. Son la ciencia, son la sabiduría, son el conocimiento del nuevo pacto. Ambas alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Y en esta era, que es la era de los ministros competentes, Dios también nos ha llamado a ti y a mí para alumbrar entendimientos. Y solo se puede hacer gracias a la sabiduría y a la revelación que tú y yo recibimos del conocimiento de Dios por medio de la palabra. Amados hermanos, los ministros competentes del nuevo pacto hemos sido llamados a revelar los misterios de Dios. Piense en esa responsabilidad gloriosa y maravillosa que Dios por su amor nos ha concedido. Pablo dice en 1 Corintios, que estudiaremos profundamente, el capítulo 2, versículo 6, algo maravilloso. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso verdaderamente es algo, hermanos, extraordinario. La sabiduría de Dios, el misterio, es revelar el Cristo resucitado. Romanos 7:4 dice la palabra del Señor: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todo esto lo escudriñaremos a profundidad. Pero obviamente la palabra nos enseña que Cristo era el misterio oculto en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses 1:26. Dice la palabra: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, antes de la cruz en el Antiguo Testamento, estuvo oculto. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, Cristo en ti y en mí, dentro de nosotros, unido a nosotros de manera perfecta y maravillosa, como lo estaremos comprobando bíblicamente en el futuro. Este fue el Cristo, sabiduría en misterio, que estaba destinado, ordenado de antemano, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los siglos, para que fuera nuestra gloria. Así que, amados, lo que predican los ministros competentes es al Cristo resucitado. Este es el Cristo, esta es nuestra gloria. Lo que implica que la iglesia entera de Cristo resucitado tiene que estar ubicada entonces en la era de los ministros competentes. No hay más competencia en el programa de Dios en esta dispensación de la gracia que estar sobreedificando a los santos con la palabra de la gracia de Dios. Palabra que habla sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios, que es espíritu,
que vivifica. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Dejamos ya a los ministros profetas y a los ministros apóstoles de la circuncisión que anduvieron con Cristo antes de la cruz, y entramos a los ministros competentes del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque en ellos, es decir, en ti y en mí, está la verdadera sobreedificación del cuerpo de Cristo resucitado. Dispongamos nuestros espíritus, preparemos nuestro corazón para todo lo que viene, amados, porque lo que viene es verdaderamente glorioso, porque lo que viene derrumbará paradigmas, enseñanzas que recibimos de hombres en el pasado, hombres con muy buenas intenciones, hombres que hablan muy bonito de mensajes de la palabra de Dios, pero que no son ministros competentes, idóneos del nuevo pacto, y que obviamente necesitamos ser capacitados. Que el Señor amado nos ayude, y le invito para que hagamos una oración de gracias al Señor por lo que viene para nosotros. Amado Padre Celestial, gracias por habernos hecho servidores, administradores de tus misterios, y habernos convertido en ministros competentes, idóneos del nuevo pacto. Todo esto, amor, por tu gracia. Todo esto por tu infinita bondad. Todo esto, mi Señor, porque tú amas tu iglesia y porque tú quieres que tu iglesia sea libre y sea edificada sobre el verdadero fundamento del Evangelio, que obviamente traerá, no solo para nosotros los ministros, sino para todos aquellos que nos escuchan, una vida de plenitud, un reinado en plenitud. Y podremos entender cantidad de verdades maravillosas que están escondidas en el misterio de Cristo, pero que están reveladas en la palabra del Señor para nuestra gloria. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, nos estaremos viendo en el siguiente tema. No voy a grabar muy seguido para que usted pueda repetir y escuchar, para que se familiarice. Puede ser cada 2 días subo un tema. Ojalá tú los archives y los pongas como una biblioteca, porque probablemente, o muy seguramente, tu vida va a ser transformada por el poder de la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y hasta la próxima.